Muy buenas tardes, mis queridas hermanas emaúsas de la parroquia Nuestro Señor de Esquipulas, Carretera El Salvador. Que el Señor las bendiga. Qué gozo, qué alegría nuevamente poder reunirnos un martes más para experimentar la presencia de Dios, el amor inmenso que Él nos tiene. Bienvenidas a cada una de ustedes. Que el Señor las siga cuidando. Alejandra, Ginny, que Dios esté bendiciendo sus vidas, y cada una de las hermanas que ya se han unido a esta transmisión, podamos juntos experimentar el amor inmenso que Dios nos tiene, sabiendo que Dios es el artífice de todo lo bueno que acontece en nuestra vida. Queremos desde ya ponernos en manos del Señor, poner en manos del Señor esta tarde y pedirle que su Espíritu Santo se derrame en cada uno de nosotros. Así que vamos a ponernos en manos del Señor, vamos a orarle juntos, a decir en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amado Dios, gracias te damos en esta tarde por la oportunidad nueva que nos das de acercarnos a ti. Sabiendo de antemano, Señor, que el que ha tomado la iniciativa de acercarse a nosotros eres tú. Pues el mérito no está en que nosotros te hayamos amado primero, sino que tú, Señor, nos amaste primero a nosotros. Gracias por darnos el privilegio de reunirnos nuevamente. Gracias por tener acceso a esta transmisión, a este medio digital. Señor, te rogamos desde ya que tu Espíritu Santo se mueva, que nuestro corazón, Señor, esté hoy dispuesto para hacer un odre nuevo, y que tu Espíritu Santo sea el que nos llene. En el nombre de Jesús, nos abrimos hoy al mover de tu Espíritu, a lo que quieras hacer con nosotros. Señor, bendice a cada una de las hermanas que ya se está conectando, a cada una de sus familias. Llega, Señor, hasta cada hogar. Y bendice, Señor. Bendice sus quehaceres. Bendice sus actividades, las que aún no han terminado y las que ya terminaron, Señor. Que a través de este momento en el que vamos a estar conectados, a través de este dispositivo, Señor, que tu Espíritu Santo nos esté hablando al corazón. Que tu Espíritu Santo se acerque a nosotros, y que todo obstáculo que haya, todo lo que nos impida el fluir de tu presencia, el fluir de tu amor, Señor, que sea echado fuera desde ya en el nombre poderoso de Jesús. Toma el control de esta tarde. Dirige tú, Señor, bajo tu designio. Haz lo que tengas que hacer. Y obra en nosotros, Señor, mientras nosotros oramos hacia ti. Obra en nosotros. Haz tu buena obra, Señor, en nosotros. Porque estamos necesitados de ti. Estamos necesitados del toque de tu Espíritu. Que nuestro anhelo, Señor, sabes, que es ser llenos de tu presencia. Por eso ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, luz que penetra las almas, la fuente del mayor consuelo. Acércate, Señor, a nuestra vida.
en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria, llena este lugar. Desde ahí donde está, clámele al Señor hoy. Espíritu Santo, llena este lugar con poder y gloria. Satúranos, Señor. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria, llena este lugar. Tú eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria, llena este lugar. Y al decirle esto al Señor, al decirle Señor, con poder y gloria llena este lugar, lo que le estamos diciendo al Señor, llena nuestro corazón, este lugar que preparamos para ti. Hoy nuestro corazón se dispone para ti, para que tú, Señor, hagas en nosotros lo que tengas que hacer, tu perfecta voluntad. Señor, opera en nosotros, transfórmanos, libéranos, sánanos, restáuranos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria, llena este lugar. Pídale al Señor. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria, llena este lugar. Tú eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Tú eres agua viva, fuente inagotable, consejero y consolador, toma tú el control. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria, llena este lugar. Espíritu
Yo anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar. Tú eres alma viva, fuente inagotable, consejero y consolador. Toma tú el control. Tú eres alma viva, fuente inagotable, consejero y consolador. Toma tú el control. Espíritu Santo, yo anhelo tu presencia con poder y gloria. Llena este lugar con poder y gloria. Llena este lugar con poder y gloria. Llena este lugar. Con tu poder y con tu gloria, Señor, llena este lugar. Pues venimos cansados. Venimos, Señor, agobiados quizá algunos. Venimos preguntando, Señor, nuevamente, ¿cuánto más tendremos que esperar tu respuesta? Señor, dinos qué hacer mientras esperamos tu respuesta. ¿Qué hacemos, Señor, mientras esperamos el cumplimiento de tu promesa? Porque hay momentos en los que nos desesperamos. Hay momentos, Señor, en los que nos abatimos. Y qué difícil es, Señor, en medio de la tormenta, poder esperar en ti. Qué difícil es esperar aún cuando la duda nos atormenta, Señor. Haz que esperemos confiadamente, creyendo no con la mente, sino con el corazón, Señor. Y danos siempre la certeza de saber que obrarás lo mejor para nosotros. Señor, que tu unción sea una unción que confirme que tú harás lo mejor para nosotros, y que nos podamos aferrar a esa palabra, que nos podamos aferrar a esa promesa, y que esa promesa nos mantenga firmes, Señor, constantes esperando en ti. En el nombre poderoso de Jesús. Ven, Señor, y anima a aquella que ha perdido el ánimo, aquella que se ha sentido defraudada, aquella que siente en su desesperación que no llega la respuesta. Señor, acércate con la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo y abraza a cada una de estas hermanas. Consuélale, Señor, y hazles entender que el cielo y la tierra pasará, mas tu palabra, Señor, no pasará.
juntos podamos delante del Señor reconocer su omnipotencia y decirle a Él: yo sé que estás obrando, Señor. Aunque a mí me cuesta distinguir tu obrar muchas veces, sé que estás obrando. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Haz que descubra, Señor, que puedo descansar en ti, en tu perfecta voluntad, porque estás obrando lo que es tu voluntad en mi vida, Señor. Y es que pueda distinguir, aferrándome a ti cada día, aferrándome, Señor, a tu presencia, para descubrir todo lo que guardas para mí. En el nombre de Jesús. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. Mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad.
reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz solo en ti. Solo en ti, solo en ti, solo en ti. Hija mía, dice el Señor, descansa en mí, espera en mí, porque yo haré lo mejor para ti. Abriré una puerta, dice el Señor, que el hombre no puede cerrar, pero también cerraré aquellas que el hombre no puede abrir. Porque he trazado, dice el Señor, una senda para aquellos a quienes amo. Quiero hacerlos andar por esa senda, dice el Señor. Oh, cuánto he querido cobijar a mi pueblo, como la gallina cobija bajo sus alas a sus polluelos. Señor, ¿cómo no agradecer el que tú con lazos de amor y cuerdas de ternura nos estés atrayendo constantemente a ti? Tú obras, Señor, de maneras que no podemos entender, pero a través de tu Espíritu Santo rogamos, revélanos tu perfecto plan. Para que así, Señor, nosotros nos conduzcamos por la senda de justicia. Señor, aunque nuestros ojos estén viendo lo contrario, haz que creamos que mayor es el que está con nosotros que el que viene en nuestra contra. En el nombre de Jesús. Donde se acabó, Señor, que surja algo nuevo en ti. Que se cerró una puerta, Señor, tú abrirás otra y será de mayor bendición para mí. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente, aunque la duda me atormente.
mente. Yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Diga el Señor ahí donde está: tú siempre tienes el control. Y yo lo creo, Señor. Y sé que si todo está bajo tu control, tú tienes un plan perfecto para eso que hoy atravieso. Para eso, Señor, que ahora me toca recorrer. Ven, Señor, y muéstrame tu plan perfecto, para que yo pueda, Señor, poner manos a la obra. Y me aferre a esa espera contigo, de saber que tienes todo, Señor, bajo control. Esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible, pero mi corazón confiado está en ti. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré en la tormenta. Aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. 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 Haz que guarde esto, Señor, en mi corazón todos los días de mi vida, que tú siempre tienes el control, que tú obras, Señor, para bien de aquellos que te amamos, que todo acontece para bien de aquellos que te amamos. Gracias, Señor, porque aun cuando
las fuerzas se terminan. Aun cuando dejo de ver un panorama claro, tu Señor te presenta delante de nosotros para recordarnos que tu fidelidad, Señor, es eterna, que tu fidelidad es incomparable y que nos sostienes, Señor, con tu diestra victoriosa. Oh, gracias, Señor. Gracias porque no es nuestra fuerza la que nos ha sostenido. Ha sido solamente tu gracia y tu amor. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falta, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falla, me mueve con poder, la mano de Dios. Es la mano de Dios. Dígale, Señor, sosténme con tu diestra victoriosa. Si sientes, Señor, que me estoy soltando de ti, hazme entender que sin ti no puedo hacer nada, Señor, que alejado de tu presencia todo es más difícil. Por eso no me sueltes, Señor. Sosténme con tu diestra victoriosa todos los días de mi vida, en el nombre de Jesús. Hay una mano que conmigo está cuando no tengo fuerzas, y sin pensarlo me ha de levantar cuando llegan las pruebas. Hay una mano que ayudó a Moisés y el mar lo dividió en dos, y es la misma que hoy me acompaña, es la mano de Dios. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falla, me mueve con poder. Es la que me sostiene cuando voy a caer, es la que a mí me mueve para obrar con poder, la que me alcanza y nunca falla, me mueve con poder. Es la que me sostiene, me mueve con poder,
Señor. Es tu mano, Señor. Es tu mano, mi Dios. Es la mano de Dios. Es la mano de Dios. Gracias, Señor. Gracias por esa mano que extiendes para mí, para hacerme entender que no estoy solo y que tú vas conmigo, Señor. Que tú eres mi pastor y contigo nada me falta. Que sea verdes praderas, tú me conduces. Que sea aguas tranquilas me llevas, Señor. Gracias por tu paz. Gracias por tu bondad infinita. En el nombre de Jesús, gracias por preparar nuestro corazón para la palabra que quieres derramar en él. Haz que seamos, más que oidores de tu palabra, hacedores de tu palabra. Y nos comprometamos, Señor, a ser tus discípulos. En el nombre de Jesús, háblanos, pues necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre de Dios. Amadas hermanas, nuevamente bienvenidas. Qué alegría poder compartir nuevamente en un martes la palabra de Dios, después de haber experimentado esta cercanía del Señor a través de la alabanza, saber que el Señor habita en la alabanza de su pueblo, y cuando un pueblo le alaba, suceden cosas maravillosas. Y una de esas cosas es que Dios inclina su oído para escucharnos. Nosotros llegamos a tocar el corazón de Dios a través de la alabanza. Y Dios, como respuesta a ese entregarnos en alabanza y adoración a Dios, Él obra en nuestro favor. Él opera en nuestro favor. El tema de esta tarde yo le titulé Espera la voluntad de Dios. Y cuando estaba preparando el tema, me ponía yo a pensar en esas primeras preguntas que surgieron en mi mente y en mi corazón, y creo que han surgido en la suya, en su mente y en su corazón, cuando hablamos de la voluntad de Dios. Un día me dijo un hermano a mí: tienes que esperar la voluntad de Dios, tienes que aprender a esperar bajo la voluntad de Dios. Y yo le dije: ¿cómo esperar bajo la voluntad de Dios si no conozco cuál es la voluntad de Dios? Si no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y este hermano, recuerdo muy bien que me dijo: la voluntad de Dios tiene 3 ingredientes esenciales. Si falta uno de esos ingredientes, no es la voluntad de Dios. Lea conmigo en la carta a los Romanos, en el capítulo 12, carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2. Dice la Escritura: y no os acomodéis a la forma de pensar del mundo presente,
antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir, oiga esa palabra, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Palabra del Señor. Destaquemos algunos aspectos importantes de este versículo 2 del capítulo 12 de la carta a los Romanos. Dice el apóstol San Pablo: no se acomoden a la forma de pensar del mundo presente. Por un momento, piense usted cómo el mundo piensa hoy. ¿Cuál es la forma de pensar del mundo? Si hablamos en el ámbito laboral, financiero, ¿qué es lo que el mundo piensa? Usted mientras más trabaje, más va a producir, más va a tener. Así que no pierda el tiempo. Y ahí ve usted a mucha gente metidos en el trabajo de sol a sol. No hay descanso. Yo conozco personas que trabajan desde muy temprano, llegan a su casa después de haber trabajado todo el día y siguen trabajando en su casa. Y oiga, trabajar no es malo, pero el pensar de este mundo hace que nosotros nos afanemos más allá de lo que Dios quiere que nos afanemos, de lo que Dios permite que tengamos, de lo que Dios permite que hagamos. Busque cualquier respuesta en cualquier ámbito. ¿Cuál es el pensar del mundo? ¿Cuál es el pensar del mundo? Y el apóstol San Pablo dirá: no se acomoden a la forma de pensar del mundo presente. O sea, no vivan ustedes como ellos están viviendo. No hagan lo mismo que ellos están haciendo. Porque lo que el apóstol San Pablo le está diciendo a los cristianos de Roma es que están queriendo ser cristianos, pero bajo las costumbres de una sociedad romana que ya está corrompida. San Pablo, cuando empieza la predicación en Roma a estos primeros cristianos que nacen allí en Roma, lo que les está diciendo es: ya no pueden seguir teniendo las mismas costumbres, ya no pueden seguir haciendo lo mismo que ellos hacían. Ustedes tienen que renovar su forma de pensar. Por eso dice: transformados mediante la renovación de vuestra mente. Es decir, el chip que les instalaron a ustedes acá, ese chip tiene que sacarse y programarse un nuevo chip. Es decir, una nueva forma de pensar. ¿Para qué? Para que podamos distinguir cuál es la voluntad de Dios. Quiere decir que el mundo presente no sabe distinguir la voluntad de Dios porque tiene un chip metido aquí en la cabeza. Tiene una forma de pensar que va en contra del pensamiento de Dios. No le permite distinguir cuál es la voluntad de Dios. Y en un principio, los que comenzamos a caminar en el Señor, nos costaba distinguir cuál era la voluntad de Dios. Y el apóstol San Pablo dice es que la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Y bajo estos tres ingredientes trabajemos entonces en esta tarde. ¿Por qué el apóstol San Pablo dice que la voluntad de Dios es buena? Buena porque viene de Dios. Y de Dios no puede venir nada malo. Cuando usted y yo entendemos que la voluntad de Dios es buena porque de Él procede, entonces comenzaremos a entender que lo que Él espera y obra y quiere operar en nosotros siempre va a ser lo mejor. Jeremías 29:11 dice: bien sé los pensamientos que tengo para ti, pensamientos de bendición y no de maldición. Es decir, el Señor se conoce los planes que tiene para nosotros. Y en esos planes perfectos que tiene, que es
el cumplimiento de su voluntad para nuestra vida, viene lo bueno que Él planifica para nosotros. Porque Dios jamás va a planificar lo malo para nosotros. Y en esta palabra buena descansa la majestad de Dios. Usted se recordará de aquel joven, aquel muchacho rico que llega un día buscando a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para heredar el reino de los cielos? ¿Qué he de hacer para ganar la vida eterna? O sea, este muchacho llega pidiéndole al Señor: dame el secreto, pero llega de esta manera y le dice: Maestro bueno. Y sabe que la primera pregunta del Señor es: ¿por qué me llamas bueno si bueno solo es Dios? Y si usted analiza la pregunta de Jesús es: pero claro que le tenía que llamar bueno porque Jesucristo era Dios. Sí, pero el Señor dice que Él conoce el corazón del ser humano. El Señor conoce lo más profundo de su corazón y el mío. Aún no han salido las palabras de su boca y ya sabe Dios lo que usted y yo le vamos a decir, lo que usted y yo vamos a hablar. Entonces, cuando aquel muchacho se acerca a decirle a Jesús: Maestro bueno, Jesús descubre la sinceridad que hay en su corazón. No hay sinceridad, en su corazón. Porque Jesús le dice: ¿por qué me llamas bueno si bien no me estás reconociendo como Dios? Porque si me reconocieras como Dios, sabrías realmente que lo bueno que yo tengo para ti es lo bueno que voy a pedirte que hagas. En buen chapín podríamos decir: aquel muchacho se acercó como chaqueteando a Jesús, como culebreando a Jesús. Maestro bueno. Pero ese maestro bueno no sale del interior de su corazón, porque no lo ha reconocido como Dios. Por tanto, no puede llamarle en falsedad maestro bueno, porque bueno le llamarás simplemente cuando entiendas que Él es Dios. La voluntad de Dios entonces tiene 3 ingredientes, y el primero es que la voluntad de Dios es buena, porque proviene de Dios, del pensar de Dios, de la estructura de Dios. Y Dios jamás hará nada mal para nosotros, todo será bueno. Número 2, para que podamos distinguir, dice el apóstol San Pablo, cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable. Número 2, ¿agradable para quién? Aquí viene un conflicto bien grande. ¿Agradable para quién tiene que ser la voluntad de Dios? Agradable lógicamente para mí también. Me tiene que agradar cuál es la voluntad de Dios. Y para que me agrade yo tengo que morir a mí mismo todos los días. Vuelvo a tocar el tema de este muchacho. Cuando Jesús le dice a este joven: ¿qué lees en la Escritura? Lo que Jesús le está diciendo es: tú ya tienes el instructivo, tú ya tienes el manual cómo dirigirte en esta vida para alcanzar la vida eterna. Tú ya sabes qué es lo que tienes que hacer. Y le presenta los mandamientos que van en relación al prójimo. ¿Qué es lo que él tiene que hacer? Suplir las necesidades del prójimo. Bendecir a sus hermanos. Y este muchacho se jacta de ser muy bueno. Y él dice: todo eso lo he cumplido, lo he guardado desde mi niñez. Ahora, si este muchacho está obrando conforme a la voluntad de Dios, la voluntad en él tiene que operar de manera agradable. Y lo que Jesús le pide en este momento es: bueno, como ya sabes qué hacer y como dices que ya tienes un rato de estarlo cumpliendo, ahora vamos a ir a la práctica, vamos a ver si es cierto. Vende todas tus posesiones y con lo que consigas de esa venta, repárteselo a los pobres y luego me sigues. Y sabe que esta parte es impresionante, porque aquel muchacho se fue
triste, porque era muy, muy rico. Y lo que el Señor le estaba pidiendo, en su perfecta voluntad, no era agradable para él, no fue agradable para él. Y usted me dirá, es que hermano, cuando Dios pide algunas cosas no necesariamente me tienen que agradar, porque a veces Dios no pide cosas que le agradan a uno. Mire al mismo Jesús, en obediencia Cristo tiene que atender el pedido de Dios Padre. Pero ¿qué es lo que Jesús llega a orar? Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad. Ya se dio cuenta, hermano. El mismo Jesús sentía que esa copa que tenía que beber no era muy grata para él. Perfecto. Y eso está muy bien, porque Jesús en este momento tiene que volver a morir a sí mismo para que la voluntad de Dios sea agradable para él también, porque traerá frutos de bendición, no solamente para el mismo Jesucristo, sino traerá frutos de bendición para todo aquel que crea y quiera, porque la voluntad del Señor era que todos se salvaran. Y entonces llega Jesús a decir, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, diciendo, Padre, esta copa es demasiado desagradable para beberla, pero que no se haga mi voluntad. Si tú quieres, apártala, pero que no se haga lo que yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Y Jesús, dice la Escritura, va abrazando la cruz. Esto significa la voluntad del Padre, yo hago que pueda ser agradable para mí. Cuando yo la abrazo, cuando abrazo esa etapa que a mí me toca atravesar, etapa que no es agradable. Pero la voluntad del Padre será siempre agradable. Y tiene que ser agradable para mí, porque ya es agradable para Él. El Padre dirá, hijo mío, después de que esto pase, esto que tú sientes que es desagradable y que lógicamente va a causar dolor, después de esta etapa viene la etapa de la glorificación. Y entonces toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Sabe que hay una etapa para antes de la glorificación? Y esa es la parte desagradable del sufrimiento, la que nadie quiere pasar. Pero es parte de la voluntad de Dios, es parte de la voluntad perfecta de Dios. Entonces la voluntad de Dios es buena porque proviene de Dios mismo. Es agradable, tiene que ser agradable para mí, porque ya es agradable para el Padre. A Dios le pareció bien entregar a su propio Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida en abundancia. ¿No fue el mismo Dios el primero en renunciar? ¿No fue el mismo Dios el primero en morir para que usted y yo aprendiéramos a morir cada día? A renunciar a nosotros cada día, para que la voluntad de Dios se cumpliera. Número 3, la voluntad de Dios es perfecta. Es perfecta. No tiene ni un solo ápice de falla. Es perfecta la voluntad de Dios. Y usted pregunta, ¿y por qué perfecta? Los israelitas buscaban la perfección bajo la obediencia de la ley. Usted, cuando oye a este joven, a este muchacho, a este joven rico,
referirse a los mandamientos como diciendo esto lo guardo, yo he sido obediente, he sido guardián de los mandamientos de Dios. Lo que está diciendo es yo he procedido con bien y he sido obediente a la voz de Dios. Bueno, pero es que no se trata simplemente de diente al labio de decir yo obedezco, porque el israelita la perfección la buscaba bajo la obediencia. Entonces quiere decir que la voluntad de Dios para que sea perfecta debe ser bajo la obediencia hacia Dios. ¿Y por qué bajo la obediencia? Porque no, si la voluntad de Dios a veces no nos agrada, mucho menos la queremos obedecer. Mucho menos queremos obedecer la voluntad del Padre. Por eso Jesús ahí en esa oración dice: Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Está expresando su deseo. Señor, está complicado esto que voy a tener que recorrer, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Aquí viene la parte central, la obediencia. Señor, no quiero que se haga lo que yo diga. Yo expreso mi sentir, pero si tú sigues firme en que esa es tu voluntad, Señor, yo voy a obedecer. Palabras del Hijo, palabras de Jesucristo el Señor. Aquel que siendo Dios no se aferró a su divinidad, sino se despojó. Y se despojó muchísimas veces. Se despojó, ¿por qué? Porque quiso obedecer. Hasta llegar desnudo al Calvario. Y esa desnudez implica desprotección. ¿Sabe que el primer Adán, en el libro de Génesis, cuando se halla desnudo por desobediencia? Piensen en esto. Pero el nuevo Adán, la creación nueva del Padre, Cristo Jesús, que es el modelo que usted y yo debemos seguir, queda desnudo también en una cruz, en un madero. Pero queda desnudo por obediencia, obediencia al Padre. Es decir, renuncia incluso a su propia gracia, haciéndose pecado él mismo, asumiendo los pecados del mundo entero. El antiguo Adán perdió la vestidura de gracia por desobediencia. El nuevo Adán, la nueva creación, modelo a seguir, Cristo Jesús, pierde su vestidura, llega desnudo al madero por obediencia al Padre. Entonces resumamos: la voluntad del Padre, la voluntad de Dios es buena porque procede de Dios, es agradable porque ya es agradable para el Padre, porque ya en su designio Él se ha agradado de eso que Él ya planificó para nosotros. Es perfecta porque quiere que usted y yo seamos obedientes como Cristo Jesús fue obediente hasta la muerte. El mismo Jesús que renuncia a sí mismo para agradar al Padre. Esa es la voluntad entonces de Dios. Ahora, el gran problema que tenemos nosotros es que no aguardamos a la voluntad de Dios. Y llega el momento en el que nosotros nos desesperamos y terminamos tomando decisiones que van en contra de esa voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque quisiéramos que las cosas se hicieran rápido. Hoy en la mañana me decían, ¿por qué Dios no nos da una fecha exacta para el cumplimiento de sus promesas? Si la Biblia dice que la promesa de Dios tiene una fecha, sí, pero esa fecha en el cumplimiento de la perfecta voluntad del Padre. El calendario que tiene Dios no se parece al calendario que tengo yo.
No se parece el calendario que tiene Dios al calendario que tengo yo, porque el mío va más a prisa. El mío se desespera. El mío quiere que tronando los dedos sucedan las cosas. Usted hoy siembra, pero no va a cosechar ya mañana. ¿Se recuerda usted aquellos experimentos que nos dejaban en la escuela o colegio? Cuando nos hacían poner unos frijolitos en algodón. Para que estos germinaran teníamos que cuidarlos. Ni excedernos en la cantidad de agua, ni excedernos en la cantidad de luz. Y que tampoco les faltara el agua y que tampoco les faltara la luz. Y este experimento duraba una semana. A la semana nosotros teníamos que llevar nuestro frijolito a ver cuánto había crecido por el cuidado que habíamos tenido. Pero ¿se recuerda cuando empezábamos en esos experimentos? Uno decía, voy a llevar un frasco más grande porque van a crecer muy rápido. Y no, era lento. Porque el proceso de Dios no lleva el ritmo que lleva su proceso y el mío. Usted y yo queremos que las cosas se hagan más rápido. Y a veces terminamos tomando decisiones que van a traer consecuencias lamentables para nuestra vida. Si usted me acompaña a leer en el segundo libro de las Crónicas, segundo de Crónicas, en el capítulo 16, libro segundo de Crónicas, capítulo 16, versículos del 1 en adelante. Libro segundo de Crónicas, capítulo 16, versículos del 1 en adelante. El año 36 del reinado de Asa, Baasá, rey de Israel, subió contra Judá y fortificó Ramá para impedir las idas y venidas de Asa, rey de Judá. Entonces Asa tomó plata y oro de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaban en Damasco, con este mensaje: existe una alianza entre tú y yo, entre mi padre y el tuyo. Te envío plata y oro para que rompas tu alianza con Baasá, rey de Israel, y se aleje de mí. Ben-Hadad atendió la petición del rey Asa y envió a los jefes de su ejército contra las ciudades de Israel. Conquistó Lión, Dan, Abel-Mayín y todos los depósitos de las ciudades situadas en Neftalí. Cuando se enteró Baasá, suspendió las obras de Ramá e interrumpió los trabajos. Entonces el rey Asa tomó a todo Judá y se llevaron de Ramá las piedras y maderas que Baasá había empleado para la construcción, y con ellas fortificó Geba y Mizpa. Palabra de Dios. Le voy a resumir esto que acabo de leer. Resulta que ya Israel está dividido en el reino del norte y el reino del sur. Israel por un lado, Judá por el otro. Y el rey de Israel está sitiando a Judá, al rey de Judá. Lo está sitiando para que no pueda salir de su ciudad, para que tenga crisis el pueblo. Y al ver esta crisis, el rey de Judá va a tomar una decisión muy inteligente, pero no la decisión correcta. No necesariamente la decisión inteligente tiene que ser la decisión más correcta. Y resulta que se entera que hay un rey que tiene un ejército numeroso, un ejército poderoso, el rey Ben-Hadad, el rey de Aram. Y entonces piensa, oiga esto que piensa el rey Asa:
voy a tomar los tesoros del templo del Señor, las riquezas que hay en el templo del Señor, y se las voy a ofrecer al rey de Aram. ¿Para qué? Para que él haga una alianza conmigo y me proteja de la amenaza del rey de Israel. Y entonces resulta que se hace una alianza entre el rey de Judá y el rey de Aram. Hay un problema bien grande aquí. Resulta que el rey de Aram era enemigo de Israel, del Israel original, del Israel que Dios llamó a la unidad. Ya para este momento menciona estos reyes que no fueron muy conocidos, reyes que pasaron sin dejar mucha huella. ¿Por qué? Porque hubieron muchos reyes que lo que hicieron fue llevar a Israel a una crisis espiritual, a una crisis religiosa, porque no supieron dirigir a un pueblo conforme al camino que Dios ya les había trazado. Y esto es increíble, porque este rey de Judá lo que hace es entonces quitar la vista de Dios y poner la vista en un ejército numeroso que lo puede rescatar. Y esto llega a tomar consecuencias graves para Judá. Es impresionante cuando uno lee, porque este rey había sido fiel a Dios. Este rey se había mantenido en rectitud. Y un día, desesperado porque el rey de Israel lo está sitiando y está sitiando la ciudad, entonces dice: Señor, ya no clama al Señor. Quizás se cansó de estarle clamando al Señor. Quizás se cansó de esperar la respuesta de Dios. Y cuando el hombre se cansa de esperar la respuesta de Dios, entonces toma sus decisiones y comienza a arruinar lo que Dios quiere hacer en su vida. Recuérdese, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y pregunto, ¿qué de bueno, qué de agradable y qué de perfecto había en la unión de un rey de Judá con un rey enemigo? Con un rey que quiso un día destruir a todo Israel, al pueblo de Dios. ¿Qué de bueno, qué de agradable y qué de perfecto hay en esta planificación de Judá? Él dijo: bueno, como Dios no responde, como Dios no hace nada, entonces me voy a aliar con mis enemigos, les voy a pagar. Oiga, ¿con qué? Con los tesoros del templo. Versículo 2 del capítulo 16. Entonces Asa tomó plata y oro de los tesoros del templo de Yahvé y del palacio real, y envió mensajeros a Ben-Hadad, rey de Aram, que habitaba en Damasco, con ese mensaje. Hagamos una alianza. ¿Con qué? Con los tesoros del templo. ¿Sabe que esta es una figura que muestra que a veces la riqueza que habita en nosotros es desperdiciada cuando quitamos los ojos de la confianza en Dios? Por eso el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, Jeremías 17:5, Jeremías 17:5. Oiga lo que va a decir la escritura. Libro del profeta Jeremías, en el capítulo 17, versículo 5. Esto dice Yahvé: maldito quien se fía de las personas y hace de las criaturas su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón. Es como el tamarisco en la Arabá, y no verá el bien cuando viniere. Vive en los sequedales del desierto, en saladar inhabitable. Oiga lo que dice la escritura: maldito el que se fía de las personas y hace de las criaturas su apoyo. Pero no se queda solo ahí. Y de Yahvé se aparta en su corazón. ¿Sabe qué? El rey Asa no midió las consecuencias, y cuando va en busca
de un ejército numeroso, se le olvida que Dios tiene un ejército más grande que puede cuidar de él. Pero quizá ya se cansó de clamar, quizá ya se cansó de esperar. Y este sea mensaje para nosotros también. Quizá usted ya se cansó de esperar en esa promesa. Qué linda se oye la promesa, qué bonito se lee en la escritura la promesa de Dios, pero cómo cuesta que llegue esa promesa a su cumplimiento. Y cuando cuesta que llegue, entonces yo me desespero y tomo otras decisiones. Y digo, Señor, como ya te tardaste, entonces busco apoyo en otro lado. El rey de Judá lo que hizo equivocadamente fue buscar la ayuda extranjera cuando tenía a Dios de su lado. Y oiga lo que la escritura va a decir. Vuelvo al libro segundo de Crónicas en el capítulo 16. Leo el versículo 7. En aquel tiempo el vidente Hananí, el vidente quiere decir el profeta, fue donde Asa, rey de Judá, y le dijo, oiga, por haber recurrido al rey de Aram y no haberte apoyado en Yahvé tu Dios, ha escapado de tu mano el ejército del rey de Aram. Ya viste que los etíopes y los libios formaban un ejército numeroso, con carros y una muchedumbre de hombres de carro. Y sin embargo, por haber puesto tu confianza en Yahvé, Él los entregó en tu mano. Porque los ojos de Yahvé recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen corazón íntegro para Él. Has procedido neciamente en esto, y por eso de aquí en adelante tendrás guerras. Esta palabra la llevó el profeta, el hombre de Dios, Hananí, y llegó a decirle, ¿por qué te apoyaste en los hombres y apartaste tu corazón de Dios? ¿Qué acaso Dios no te había respondido con ejércitos numerosos? ¿No viste a los etíopes, ejércitos grandes, con carros y caballos? Y aún así, Dios los entregó en tus manos. Por haber actuado de esta forma, haciendo a un lado a Dios, no esperando en su perfecta voluntad, por esta decisión que tomaste, no se acabará la guerra para ti jamás. Y este rey, Asa, va a vivir hasta su muerte con pura guerra, por no haberse apoyado en Dios, por no haber confiado en Dios. ¿Cómo es posible, le llegó a decir el profeta, si en un tiempo atrás Dios estuvo contigo y te mostró su poder? Hermanas, ¿cómo es posible que dejemos de confiar en Dios cuando Él muchísimas veces ya nos ha revelado su gran amor? Cuando Él mismo ha dicho, yo te saqué de esa crisis, ¿por qué no te puedo sacar de esta otra? Si tú me clamas, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y misteriosas que aún no conoces, dice la Escritura. Pero a veces nos cansamos de clamar, nos cansamos de apoyar nuestro corazón en Dios y comenzamos a optar por tomar nuestras propias decisiones. Y cuando comenzamos a actuar de esta manera, lamentablemente no contamos con la guianza de Dios, con la luz del Espíritu Santo, y terminamos haciendo las cosas al revés. Aquel rey de Judá creyó que se sentía seguro, teniendo a un ejército poderoso y numeroso a su lado. ¿Sabe qué hizo este rey? Dijo, yo prefiero confiar en un ejército numeroso y no en aquel que gobierna a todos los ejércitos del mundo. Por eso el profeta Jeremías dice en el capítulo 17 que leímos hace un momento, esto dice Yahvé: maldito quien se fía de las personas y hace de las criaturas su apoyo, y de Yahvé se aparta en su corazón.
y de Yahvé se aparta en su corazón. Ahora, este rey no solamente ha hecho lo malo, no solamente se equivocó, no solamente tomó una mala decisión, sino que encima cuando llega el profeta y le hace ver su error, ¿sabe cuál es el actuar de este rey? Versículo 10. Irritóse entonces Asa contra el vidente y lo metió en la cárcel, pues estaba enojado con él por este asunto. En esa época también maltrató Asa a varios del pueblo. No solamente se había equivocado tomando una mala decisión, sino que la luz que el Señor le estaba enviando en ese momento la despreció. Por eso la Escritura dice, se aparta de Dios en su corazón. A David le pasó, usted se recordará, llegó el profeta Natán y le hizo ver su error en una parábola que él mismo disfrazó. Pero David toma una decisión. David decide humillarse delante de Dios y decir, tomé una mala decisión. ¿Qué hice? Señor, no retires tu mirada de mí. Yo soy un pecador. En pecado me concibió mi madre. Pero no apartes de mí tu mirada. Quítame todo lo que quieras, pero no apartes de mí tu mirada. ¿Sabe que la voz de Dios le va a servir a usted para que retome el camino o para que se termine alejando más de Dios? Este rey tuvo la oportunidad de escuchar al profeta, decirle, te has equivocado, has actuado como necio, y en lugar de enmendar su error, en lugar de volverse al camino del Señor, de volver su corazón a Dios, lo que hace es enojarse, se irrita y mete al profeta en la cárcel, como diciendo, no te quiero oír. Y encima termina maltratando a algunos del pueblo que no estaban de acuerdo con esta decisión que había tomado. Y así va a venir de mal en peor. Usted descubre en la Escritura, siempre en el capítulo 16 del libro de Crónicas, el versículo 12 dice, el año 39 de su reinado, 3 años después de esta mala decisión que había tomado, el año 39 de su reinado, enfermó Asa de los pies, pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. Asa reposó con sus antepasados, murió en el año 41 de su reinado, y lo sepultaron en el sepulcro que se había construido en la ciudad de David. Dice la Escritura, y quiero que le preste atención a esto. El año 39 de su reinado enfermó Asa de los pies, pero tampoco en su enfermedad buscó a Yahvé, sino a los médicos. A mí me llamó mucho la atención este versículo porque dije, bueno, pero el Señor ha dejado a los médicos para que nosotros también confiemos en la sabiduría de ellos. Resulta que en el tiempo del reinado de Asa, los médicos se habían dado a la magia y a la hechicería también. Entonces hace énfasis la Escritura en decir, se enfermó de los pies gravemente. Yo no sé qué tipo de enfermedad le dio a este hombre, pero en medio de su enfermedad dice, tampoco se apoyó, tampoco buscó a Dios, tampoco buscó a Yahvé. Ya se había vuelto costumbre. ¿Sabe que el hombre que no toma en cuenta a Dios llega un momento en el que se acostumbra a no cederle lugar a Dios y a tomar siempre sus decisiones y va de mal en peor? Y este hombre, este Asa, es el vivo ejemplo. Hizo a un lado a Dios, no lo tomó en cuenta, se apartó de Dios en su corazón, y aun cuando necesita en medio de su enfermedad, tampoco busca a Dios y dice, mejor prefiero ir con los médicos. Estos me pueden sanar más rápido. Pero no estoy hablando de médicos como los que usted hoy conoce. La Biblia dice también, Dios ha dejado los médicos para que en su sabiduría usted y yo busquemos apoyo. Pero estos médicos de los que habla la Escritura en este momento son médicos que están dados a la magia y la hechicería. No eran bien vistos por el pueblo tampoco. Y el rey decide depositar su confianza no en Dios.
Ahora, la escritura dice en mi versión Jerusalén que fue sepultado en los sepulcros que se construyeron en la ciudad de David. Otra versión dirá que estos sepulcros el mismo rey Asa los construyó. Y entonces podríamos nosotros terminar diciendo que este rey cavó su propia tumba. Porque aquel que no confía en el Señor, maldito es. Aquel que pone su confianza en los hombres, dice la escritura, maldito es. Jeremías 17:7. Bendito quien se fía en Yahvé, pues no defraudará su confianza. Es como árbol plantado a la vera del agua, que enraiza junto a la corriente, no temerá cuando llegue el calor, su follaje está frondoso, en año de sequía no se inquieta, ni deja de dar fruto. Vea la diferencia. Bendito quien se fía de Yahvé, pues no defraudará su confianza. El Señor jamás defraudará a los que esperan en Él, a los que confían en Él. La voluntad de Dios es algo que tenemos que aprender a seguir todos los días. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Para que esto se llegue a dar, no pierda de vista al Señor. Él es el que instruye. No se apoye en su sabiduría, en su inteligencia, en aquel que le puede echar la mano. Porque a veces por meter las manos, no a veces, siempre por meter las manos en el obrar de Dios, echamos a perder la obra de Dios. Así que no se apresure. El rey Asa es el vivo ejemplo de aquel hombre que comenzó un día bien, pero terminó mal. Para terminar, libro 2 de Crónicas, ahí en el capítulo 15, en el versículo 16. El rey Asa llegó a retirar a su madre Maacá la función de gran dama por haber hecho un objeto abominable para Acera. Asa abatió este objeto abominable, lo hizo pedazos y lo quemó en el torrente Cedrón. Pero no abolieron los santuarios de los altos que había en Israel, aun cuando el corazón de Asa fue íntegro mientras vivió. Palabra de Dios. Mire cómo lo describe la escritura. El rey Asa, este mismo que tomó malas decisiones, un día empezó bien y fue íntegro. Fue un rey que quiso actuar bien. Es más, a su propia mamá le quitó el título de gran dama porque había hecho ella un culto a Acera, a una diosa pagana. Y en el celo a Dios mismo, hasta su propia mamá se vio afectada. Pero él quería serle íntegro a Dios. Pero no basta simplemente con querer ser íntegro un tiempo. Dios quiere que seamos íntegros para siempre. Para mantenernos firmes necesitamos la fuerza y el poder del Espíritu. No apartarnos de Dios ni a derecha ni a izquierda. Obedecerle a Dios. Recuerda esos 3 ingredientes de la voluntad perfecta de Dios. La voluntad de Dios es buena porque procede de Dios y Dios es bueno. Es agradable. Tiene que ser agradable para mí porque ya es agradable para el Padre. Es perfecta porque se basa en la obediencia. Y cuando usted y yo obedecemos, vamos por el camino correcto. Así que le voy a invitar a que cierre sus ojos. Y en esos momentos en los que nos cuesta tanto asumir la postura de discípulos para obedecerle a Dios, para morir a nosotros mismos, cuando le tenemos que decir a Dios, Señor, ¿cómo cuesta esta parte de tu voluntad? Me está costando demasiado. No está siendo muy agradable para mí. ¿Sabe? Necesitamos pedirle a Dios la fuerza y el poder de su Espíritu. Y es ahí donde podemos decirle, Señor, haz que muera a mi comodidad. Haz que muera a mis placeres para poder obedecerte a ti e ir en la búsqueda de la perfección.
Que así como los israelitas buscaban la perfección en la obediencia, así que nosotros seamos obedientes para ver la perfección de tu voluntad. Voluntad que tú ya trazaste para mí. Señor, ven en el nombre de Jesús y sigue obrando en nosotros. Muéstranos que el camino que tenemos que recorrer es necesario recorrerlo para llegar a la tierra prometida, para llegar al cumplimiento de tus promesas. Hoy, Señor, queremos orar. Laurita nos ha hecho favor durante todo este tiempo de tomar las peticiones y de pasarlas acá al chat y poder orar juntos por ella. Si usted tiene alguna necesidad, expóngala delante de Dios. Que podamos orar todos juntos, diciéndole: Señor, que podamos esperar pacientemente en ti, aunque la duda nos atormente. Aún en la tormenta, poder esperar tu respuesta. Ani de Mendoza pide que oremos para que el Señor abra una puerta para poder trabajar. Señor, en el nombre de Jesús nos unimos a la petición de Ani de Mendoza. Tú, el que todo lo puedes, tú, el que abre puertas, tú, Señor, el que preparas lo mejor para tus hijos. Dale, Señor, una oportunidad de trabajo que llene tus requisitos bajo tu perfecta voluntad, en el nombre de Jesús. Carla Ochoa pide por una intención especial. Tú conoces, Señor, a Carla y conoces su corazón. Conoces la intención que hay en él. Responde conforme tu amor y tu bondad. Por la salud de Carlita, Julián y la tía Lili. Devuélvele la salud, Señor. Tú que eres el que restaura el corazón. Restaura también la salud de Carlita, de Julián y de la tía Lili. En el nombre de Jesús. Por la salud de Maribel de Chea. Devuélvele la salud, Señor, a Maribel. En el nombre de Jesús, sé tú el médico, el que llegue hasta donde están los enfermos. Y pasa tú, Señor, tu mano sanadora. Por la recuperación del hombro de Nicky Conde, en el nombre de Jesús, sana, Señor, ese hombro. Restáuralo. En el nombre de Jesús. Por la salud de Gustavo López. Por las intenciones de la familia Iboy Leiva, para que Dios esté siempre presente y nos muestre su voluntad. Señor, toma a Gustavo López y sigue trabajando en él. Y en la familia Iboy Leiva, Señor, sigue mostrando tu voluntad para que ellos sepan caminar bajo esa voluntad, ocupándote tú, Señor, de ellos, supliendo sus necesidades y guardándoles en todo momento. Por una intención personal de Francisco Hernández, ¿conoces cuál es esa intención? Concede según tu riqueza en gloria, según tu voluntad, pero según tu amor incomparable, Señor. Olga López pide por la sanidad de su mamá María López García y por una petición de su corazón, para que en todo momento pueda esperar en la promesa de Dios, en su voluntad y en su tiempo perfecto. Señor, no apartes
tu mirada de cada una de ellas. Bendice a Olga López. Sana a María López García. Y que esa petición que está en el interior del corazón, en lo más profundo de Olga, Señor, sea puesta delante de ti, con la necesidad grande de saber que eres tú el único que puede responder y que puede hacerlo mejor. En el nombre de Jesús. María, quito, Señor Jesús, en tus manos pongo mi nuevo emprendimiento. Oramos, Señor, juntos por ese nuevo emprendimiento. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del omnipotente Dios. Ese, Señor, tu palabra ha dicho que será como árbol plantado junto a corrientes de río, que da su fruto a su tiempo y sus hojas no caen. Así son aquellos que esperan y confían en ti. Depositamos todas estas peticiones bajo tu perfecta voluntad, en tu mirada de Padre. Por eso, Señor, en ti seguimos confiando, en ti seguimos esperando, porque estás obrando siempre lo mejor para nosotros. Gracias te damos en esta tarde por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y todo lo que seguirás haciendo. Bendice, Señor, a cada una hermana, a cada una de estas hermanas emaúsas, a quienes tú has llamado por nombre. Guárdalas en tu presencia y tenlas, Señor, como la niña de tus ojos. En el nombre de Jesús. Virgen Santa, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimas hermanas, que el Señor les bendiga y recuerde confiar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Descanse en esta palabra de Dios, descanse en esa voluntad suprema de Dios y todo le irá bien. Que Dios le bendiga, nos vemos muy pronto. Dios le guarde.